Buenos días a todos y a todas. Siendo las 9:05 vamos a comenzar nuestra actividad. Mi nombre es Leonardo González, soy el subdirector técnico del INE y les doy la bienvenida, digamos, a esta tercera reunión del grupo de expertos de estadísticas laborales que realizamos en este año 2023. Contar con su participación, como lo hemos dicho en el pasado, es valioso para nuestra institución, pues nos permite, por un lado, difundir los avances metodológicos y conceptuales de la producción de estadísticas del trabajo y poder así también recibir sus recomendaciones para fortalecer el proceso estadístico de producción de indicadores oficiales. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una muy buena noticia en términos de ampliación de la oferta estadística vinculada a la encuesta nacional de empleo, ya que por primera vez contaremos con una estimación de ocupados que trabajan en las actividades económicas que forman parte del sector cultural. Esta metodología surge del trabajo colaborativo entre el INE y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el objetivo de cubrir una demanda de información histórica para este sector de la economía que permita además robustecer el informe anual de estadísticas culturales que publica anualmente el INE. Así que le extendemos un saludo a nuestros colegas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que además nos acompañan el día de hoy. La metodología implementada toma como referencia la experiencia previa que el INE tiene en este tipo de mediciones estadísticas, en donde se destaca como hito que en el año 2020 lanzamos por primera vez los resultados de la estimación sintética de las actividades características del turismo, eh, información que cada mes publicamos, ¿no es cierto?, junto a la coyuntura de la encuesta nacional de empleo. Esperamos que este nuevo producto sea valioso aporte para el sistema estadístico nacional, permitiendo ampliar y profundizar el análisis del sector de las culturas en nuestro país. Las estimaciones serán difundidas tanto de manera estructural como coyuntural a partir de los próximos meses. Vinculado con el tema anterior, queremos compartir con hoy también, hoy con ustedes también, la metodología que comenzaremos a aplicar en la estimación sintética de los ocupados en las actividades características del turismo para la actualización regular de los ponderadores. Hay que recordar que la estimación de las actividades características del turismo, al igual que la que presentaremos hoy sobre actividades características de la cultura, combina datos de la Encuesta Nacional de Empleo con registros administrativos del sector del Servicio de Impuestos Internos, permitiendo tener una estimación más completa de todas las actividades económicas asociadas al turismo y ahora también de la cultura, mejorando el análisis y seguimiento coyuntural de la evolución de estos sectores en la economía. Asimismo, esta metodología incluye las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo y la Organización Internacional del Trabajo. Esta actualización periódica de los ponderadores cumple uno de los compromisos asumidos al momento que lanzamos esta medición el año 2020 y permite estar en línea con las buenas prácticas a nivel internacional. Nosotros como INE mantenemos nuestro compromiso con la ciudadanía de estar en línea con las recomendaciones internacionales, entregando información oportuna, precisa y veraz, cumpliendo con los estándares de calidad para la producción de estadísticas oficiales. La presentación del día de hoy estará a cargo en la primera parte del profesional Néstor Montesinos, analista socioeconómico del Subdepartamento de Estadísticas de Condiciones de Vida, quien presentará la metodología de estimación de las actividades características de cultura que vamos a comenzar a aplicar en la Encuesta Nacional de Empleo, para luego dar la palabra al profesional José Luis Aranguis, coordinador del Subdepartamento de Estadísticas Continuas del Trabajo, quien presentará la metodología de actualización de los ponderadores de las actividades características del turismo. Agradeciendo vuestra compañía en estas instancias, le doy la palabra a Néstor para que comencemos la primera presentación. La idea es poder tener la presentación de Néstor y un espacio de discusión, dudas, preguntas, para luego pasar a la presentación de José Luis. Así que, Néstor, adelante con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, aprovecho de saludarlos a todos para dar inicio con esta presentación. Por favor, me confirma que se vea, por favor. Se ve bien, Néstor, así que adelante. Súper. Entonces, seguimos. Entonces, como mencionó Leonardo, tenemos dos contenidos principales. En primera instancia, que es lo que voy a presentar yo, está lo de la ampliación de oferta estadística con la nueva estimación sintética de ocupación en actividades características de la cultura. Y posteriormente vamos a ver también algunos ajustes de la metodología homóloga o hermana de esto para el turismo. Entonces, para comenzar con la estimación de cultura, en primer lugar es importante revisar algunos antecedentes.
Entonces, en- este trabajo surge primero de una solicitud que nos hizo el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, AINE, para evaluar la posibilidad de algún tipo de estimación que podamos realizar con la encuesta nacional de empleo. Eh, en primera instancia, esto era bastante complejo, ya que la encuesta nacional de empleo no poseía la desagregación necesaria en los clasificadores para poder identificar a los trabajadores del sector. Pero en el proceso de evaluación también encontramos que teníamos referentes internos ahí en la institución, y existían mecanismos para poder utilizar la información de la encuesta nacional de empleo para estos fines, utilizando utilizando algo similar a lo que ya habíamos conocido en la experiencia del turismo, que también fue como un referente, el referente principal de lo que estamos haciendo. Otros antecedentes a la fecha es que no hayan habido datos de ocupación del sector hasta ahora, sino que los datos que teníamos tenían algunas limitaciones importantes que ya estaban delimitadas. En primer lugar, estábamos subestimando la cantidad de ocupados. Estos son los datos que se publican actualmente en un anuario de estadísticas culturales que se publica anualmente, y los datos de ocupación que publicamos o sea, que publicamos a la fecha vienen de Mutuales e ISL. Entonces, el problema con estos datos es que estamos subestimando la cantidad de ocupados porque solo refieren a empleo formal en el fondo, con seguridad social. Entonces, todo el lado informal queda de lado, lo cual es también súper estratégico en base, o sea, para las necesidades del ministerio. También había un tema con la oportunidad de los datos, que es que tenemos un desfase de casi 2 años, lo cual hace compleja su utilización para la política pública. Tenemos también cuenta de empresas culturales en el fondo duplicadas, porque no tenemos una llave que nos permite identificar una misma empresa en las diferentes fuentes, lo cual genera también una sobreestimación del sector cultural con respecto al total de la economía. Entonces, esos son algunos antecedentes que en el fondo también realzan la necesidad de estos datos, que como mencionó Leonardo, son claves también para el sector y así nos lo ha hecho saber el ministerio. Entonces, ahora pasando un poquitito más para entender de qué se trata este tipo de metodologías sintéticas, en primer lugar, vamos a ver algunos elementos de la metodología. Entonces, el objetivo general es estimar a las personas ocupadas de las actividades ocupadas en las empresas, con actividad principal en alguna de las actividades características de la cultura, que más adelante voy a precisar qué son estas actividades características de la cultura. ¿Vale? Y los objetivos específicos son caracterizar a esta subpoblación de trabajadores por sexo, macrozona. Utilizamos macrozona o tuvimos que hacer algunas recodificaciones para poder cumplir con la calidad, los criterios de calidad estadística que utiliza INE mismo para poder generar estimaciones a partir de encuestas locales. Entonces eso nos obligó a hacer algunas recodificaciones. En primera instancia queríamos utilizar región, pero tuvimos que o nos dimos cuenta que con la metodología solo podíamos entregar datos a nivel de macrozona. Por eso aparecen estas categorías. Ocupación formal, categoría ocupacional, dependientes e independientes, el nivel educacional también, y los tramos de edad. Hay una serie de desagregaciones adicionales que se pueden ir explorando en el tiempo, pero por lo pronto esto es lo que ya tenemos y vamos a presentar también algunos en los resultados de esta presentación. La población objetivo, entonces, son los ocupados que trabajan en alguna empresa cuya actividad económica principal sea característica del sector cultural. Las fuentes que utilizamos son, en primer lugar, la encuesta nacional de empleo para el cálculo de las estimaciones y el registro del servicio de impuestos internos para la generación del ponderador que va a ajustar las cifras para darnos los resultados. Este ponderador también lo voy a explicar un poquitito más adelante en la presentación. En cuanto a la periodicidad de los datos que estamos revisando
o sea, estamos revisando dos tipos de datos que que estamos explorando. En primer lugar, tenemos lo que serían los datos coyunturales por trimestre móvil. Sería una pequeña publicación mensual, un reporte mensual en el cual eh, mostramos ciertas desagregaciones. Esto nos permite ver el comportamiento estacional de este tipo de trabajo y es un súper aporte en el fondo a los datos que actualmente, con respecto a los datos que actualmente contamos, o sea, lo más oportuno que hay. Y también tenemos, por otro lado, los datos estructurales, que aquí para ello utilizamos las bases anualizadas de la N, y la idea sería utilizar estos datos ya eh, en reemplazo de los que publicamos actualmente en el Informe Anual de Estadísticas Culturales. Iría también un set de cuadros estadísticos aquí. Entonces pensemos en esos dos niveles de, de, de explotación de los datos. Entonces, ahora, ¿qué son las ACC? Las ACC son las actividades características de la cultura. Y en el fondo refieren a un set de códigos del clasificador industrial internacional uniforme, también conocidos como códigos SIU, definidos por el Ministerio en base a los manuales internacionales generados por la UNESCO y su propia adaptación en Chile, que en el fondo esta selección indica cuáles de los códigos SIU a máxima desagregación son culturales con respecto a los que no. Eh, es importante aquí mencionar que la N no utiliza el mismo clasificador, sino que utiliza una adaptación del mismo para encuestas sociodemográficas, que es el KNS. Y la desagregación máxima de este clasificador con la que cuenta la N es a nivel de división, es decir, a 2 dígitos. Entonces nosotros la selección de códigos que nos entrega el Ministerio de las Culturas está realizada a 6 dígitos de código SIU, y nosotros le asignamos cuál sería la división KNs que corresponde a ese dígito. Aquí el cuadro 1 presenta a modo de referencia para que puedan ver si es que tienen impresión las secciones que están incorporadas en esto. Entonces, cuáles son las secciones que contienen algún código, algunos de estos 49 códigos eh, eh, dentro, lo mismo con las divisiones. Entonces, vemos que las secciones involucradas son industria manufacturera, comercio al por mayor, al por menor, información y comunicaciones, actividades profesionales científicas y técnicas, actividades de servicios administrativos y de apoyo, enseñanza y actividades artísticas de entretenimiento y recreativas. Son 17 códigos a nivel de división. Entonces, ¿en qué consiste la metodología CC? Como mencioné, generamos un ponderador con los datos del Servicio de Impuestos Internos. Estos datos provienen de los formularios 22 y 29 y las declaraciones juradas que aparecen ahí abajito en el asterisco. ¿Vale? La función del ponderador es indicar la participación relativa de las personas ocupadas en empresas con actividad económica en las ACC con de una división con respecto al total de trabajadores de esa división. Operamos con desagregación regional, así que en el fondo hay un ponderador por cada división cultural y región, lo que nos da un total de 272. Luego se utiliza un promedio de ponderadores para en el fondo asegurar cierta consistencia en las cifras, eh, lo que también se ha revisado en la metodología de turismo que más adelante se va a presentar. Y por último, se realiza la estimación sintética con los datos de la N ajustados por este factor de expansión y ponderador promedio del año de referencia. Entonces, aquí hay un pequeño diagrama que vamos a utilizar como ejemplo para que se entienda cómo funciona. Entonces tenemos una división imaginaria, que es la división X, que contiene, digamos que 20 códigos SIU a 6 dígitos. Entonces, de estos 20 códigos SIU, sabemos que 8 pertenecen al listado de códigos culturales y 12 no. Entonces, ¿qué hacemos? Con los 8 culturales, sumamos la cantidad de trabajadores ponderados por meses de trabajo, por cierto, eh, y adicional, y ahí eso nos dejaría los ocupados en empresas culturales de la división X. Y
paralelamente hacemos el cálculo de la suma en el fondo de los trabajadores de los 20 códigos de la división, que es esta cajita que está un poquito más abajo. Entonces, el ponderador es simplemente la relación entre la cantidad de ocupados culturales con respecto al total de ocupados de la división. Por ejemplo, si los de los códigos culturales fueran 20 trabajadores y los de la división en su conjunto fueran 100, sería un 20% de los trabajadores de esa división en la región que estamos revisando sería cultural. Eso es más o menos para que nos hagamos una idea de cómo funciona. Luego se genera el promedio de ponderadores anteriores al año de referencia. El ponderador que utilizamos para cada estimación tiene 2 años de desfase, esto por un motivo muy práctico que es la actualización del registro del Servicio de Impuestos Internos que tiene este tiempo de desfase. Entonces, teníamos la opción de utilizar quizás un año, pero eso iba a involucrar cambios de cifras, ya que para calcular el año de referencia íbamos a tener que usar un ponderador con mayor desfase y después ajustarlo cuando saliera el nuevo. Por este motivo quedó con 2 años de desfase finalmente con el tema de, de mantener las cifras. Y también el impacto, fue una evaluación que hicimos, el impacto de esto era bien marginal también en los números. Entonces, con eso ya revisado, podemos pasar a ver algunas de las estimaciones que nos permite llegar la metodología. Entonces, en primer lugar, quizás la más importante, la que más urge, es cuántos son las personas ocupadas en las ACC. Entonces, aquí pusimos una pequeña serie de tiempos en la cual se ve la caída en 2020 debido a los impactos de la pandemia. Eh, Previo a esto, la serie es un poco más larga, presentamos 5 años para que podamos abordarlo en el fondo. Pero se ve que antes, en el fondo del 2020, la cantidad iba rondando los 160.000, casi, y hubo una caída importante a 136.000 en 2020, la cual se ha ido recuperando en los años, pero en menor medida que el total de la economía. Entonces vemos que la recuperación de los ocupados del sector, según ACC, ha sido bastante lenta. Seguimos todavía en 2022 alrededor de un 10% más bajo que en 2019. Mientras en el total de economía, ya casi los datos de la AENA arrojan en anualizada que ya casi hemos alcanzado la cantidad prepandemia. Al revisar por macrozona, vemos algo muy interesante que es que hay las personas ocupadas de las ACC poseen una concentración súper alta en la región metropolitana. Vemos en azulito, las barras azules representan la estimación, la proporción según la estimación ACC versus la naranja, que son los datos de la N, en el fondo el total de la economía. Entonces tenemos para las ACC en región metropolitana un 64,3% de los ocupados del sector están en esta región, lo cual también eh, se aprecia en el fondo en las demás macrozonas que el flujo ha sido hacia la región metropolitana, ya que todas las otras tres macrozonas presentan una cantidad menor que la de, que la de la N. Eso en primera instancia para mencionar de esto. O sea, hay una condición territorial especial para los trabajadores de este sector. Abajito vemos que están las cantidades de referencias con las cuales se calcularon todas estas proporciones. Pues estamos trabajando con los 142.893 ocupados que mostré también en la serie de tiempo más arriba, para el caso ACC y para el caso de la N con los 8.862.696 ocupados a nivel nacional. Eso, por otra parte, al revisar más características de esta población, tenemos que al ver informalidad, se aprecia una menor prevalencia de ocupación informal en el sector, lo cual también fue súper llamativo a la hora de encontrarlo, porque quizás la hipótesis que teníamos en primera instancia era un poquito diferente. Ahí estamos conversando también con el ministerio para, en el fondo, darle explicación también a estos datos. Tenemos también que las ACC están más masculinizadas. En este sentido, vemos una menor proporción
de ocupadas mujeres con respecto al total de la economía, que vemos cercano al 39% versus un 42%. Y por último, en tipo de jornada en el fondo, vemos que las ACC poseen una mayor proporción de jornadas parciales que el total de la economía. Y esto en otros años incluso había sido mayor si uno revisa la serie. Así que también es un hallazgo a lo menos interesante y nos habla de que efectivamente el sector posee características particulares. Entendamos las jornadas parciales como de 1 a 30 horas a la semana. Al revisar los niveles educacionales, también saltan hallazgos interesantes como que en los niveles educacionales más bajos o inferiores hay menor participación de la ACC que en los datos de la N en su conjunto. En cambio, en las universitarias o de mayor cualificación hay mayor prevalencia, lo cual se enmarca principalmente en el superior profesional. Ahí tenemos un 56% de los trabajadores de la ACC tienen esta cualificación, mientras en la N es solo el 30,2%. Así que también súper llamativo. Y la otra revisión que hicimos fue por tramos de edad, en la cual vemos también que en los tramos más jóvenes se ve una mayor prevalencia, se ve una mayor prevalencia de los ocupados de las ACC en los tramos más jóvenes que en los tramos más longevos. Eh, Esto aplica para casi todas las categorías, salvo la primera, que es para los trabajadores entre 15 y 24 años, que estamos con 1% de diferencia hacia abajo. Pero en el fondo, entre los 25 y los 44 años, la participación de esos tramos en las ACC es mayor que lo que se muestra con los datos de la ANE para el total de la economía. Esos eran los datos que teníamos aquí para presentarles. Ahora, respecto al plan de difusión, está esto que les comentábamos, que tenemos los datos estructurales, que en el fondo están considerados para los informes de estadística, los anuarios de estadísticas culturales, que se publican cada año en diciembre. Y en el fondo la idea sería, en primera instancia, incluir estos datos en la edición de este año, que refiere a los datos 2022. Adicionalmente, se está pensando en generar infografías mensuales por trimestre móvil, como hace el equipo de laborales también con los datos del turismo, para presentar los datos por trimestre móvil ya más coyunturales y con datos súper oportunos a la mano para la toma de decisiones, lo que también nos permitirían entender el comportamiento estacional de este tipo de trabajo. Como reflexiones finales, las estimaciones obtenidas por la metodología aportan una información que efectivamente no está disponible para el sector, que ha sido súper solicitada por el Ministerio de las Culturas y consideramos que es un aporte importante en ese sentido. Se aprecia un sector con características súper particulares. Bueno, lo que vimos aquí solamente en esta presentación es que tienen alta concentración en región metropolitana, alta prevalencia de ocupación parcial, sector con menor informalidad, tenemos menor proporción de ocupadas mujeres, con mayor proporción de ocupados de tramos jóvenes y sector con mayor escolaridad también. Por supuesto que hay otras desagregaciones interesantes que hay que seguir explorando. Eventualmente se podría también pensar en el uso de la ESI para el tema de las remuneraciones. Todas estas cosas estamos evaluándolas quizás para una futura versión. Eso, eso tenía preparado para esta presentación. Ahora, Sí, muchas gracias, Néstor, por la presentación. Y ahora abrimos un espacio de comentarios, dudas, consultas, reflexiones que podamos tener respecto a esta temática. Amplía la oferta estadística, como muy bien presentaba Néstor, responde a un trabajo conjunto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y estamos muy contentos también de poder presentarla y mostrar esta ampliación en línea con lo que veníamos trabajando con las actividades características del turismo.
Así que dejamos abierto el espacio. Hola Leonardo, hola Néstor. Hola Carolina. Bien, yo la verdad es que solamente muy cortito, bueno, agradecer el trabajo, por supuesto, del equipo de Néstor y del INE en general por este trabajo, porque efectivamente es algo súper importante para nosotros como Subsecretaría de las Culturas, Ministerio. Y claro, y efectivamente estamos haciendo ahí también un gran esfuerzo para que esto conjunto y la verdad también de muchos meses también de trabajo para poder contar con estos resultados. Así que la verdad es que más que comentarios a la metodología, porque es algo que igual ya nos fue presentada, solamente ahí resaltar un poco el trabajo también del INE. Muchas gracias, Carolina. Para el resto de los colegas que nos acompañan, Carolina, nuestra contraparte del Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, jefatura del Departamento de Estudio de dicha institución. Así que muchas gracias, Carolina, por los comentarios y esto justamente responde a ese trabajo colaborativo que nos llevó harto tiempo, pero que estamos contentos de poder presentarlos el día de hoy. Juan Carlos, adelante. Juan Carlos, tienes tu Buenos micrófono días, apagado. Ahora sí. a todas y a todos. Bueno, yo también soy de la Subsecretaría de las Culturas del área de estadística. Bueno, agradecer el esfuerzo que está haciendo INE para poder entregar una cifra de empleo que sea más robusta en términos de cobertura del fenómeno y de mejora en términos técnicos de la precisión de las estimaciones. Eh, Más que comentar la metodología, quisiera no sé, poner algunos elementos que pudieran ponerse quizá en tensión desde lo que nosotros conocemos en el sector cultural. Claro, para nosotros no es sorpresa de que gran parte de los ocupados o de las personas que se dedican al arte y la cultura tengan niveles de formación muy altos. De hecho, hace un par de años había una especie como de eslogan de personas que estudian como médicos y reciben ingresos de taxistas. Era como la lectura un poco en negativo de este grupo de personas. Y en ese sentido, claro, nos llama harto la atención de que la tasa de informalidad pareciera tan baja en relación al promedio nacional. Pero yo creo que la comparación debe hacerse con otro tipo de servicios, con servicios profesionales, eh, precisamente porque gran parte de las personas que se dedican al arte y la cultura tienen niveles de formación muy altos, eh, porque en muchos de los casos debe tener niveles de especialización que parten incluso desde niveles escolar y preescolar en términos, por ejemplo, de prácticas musicales o de niveles de formación en arte. Entonces, ahí donde hay un punto que quizá hay que entenderlo de otra forma y nosotros esperamos que equipo INE y estadísticas laborales, eh, junto al equipo que son contraparte nuestra, pueda darle un poco más de contexto a la lectura de estos datos, porque ese sí es importante de entender quiénes son. eh, una hipótesis podría ser que son muy cuenta propia, pero son cuenta propia bien extraños, con niveles de formación muy altos, con una capacidad de entregar bienes y servicios más complejos. Y eso yo creo que deben ser elementos que deben estar en esta reflexión de quiénes son estos ocupados culturales. Eh, Hay otro elemento que, claro, quizás no están a la vista, pero no, de la información que uno logra recuperar, hemos logrado ver que efectivamente, por ejemplo, muchas de las personas que se dedican a este sector desertan en edades cuando ya empiezan a formar familia, claro, por eso nos llama, es más o menos consistente con ese dato de que parece que empieza a bajar la tasa de ocupación después de los 30 años para este sector, porque efectivamente muchos de ellos por problemas de inserción laboral dejan el sector y dejan de realizar la producción de bienes y servicios culturales.
Yo creo que estos elementos son los que nos permiten como empezar a configurar una lectura un poquito más profunda de quiénes son estos ocupados culturales y cuál es su comportamiento en el tiempo. Y eso se agradece porque esta estadística nos va a permitir ver este proceso en el tiempo y ojalá nos permita orientar de mejor forma la política pública en la que la institución y el Estado tienen un fuerte componente de fomentar la producción. Entonces, bueno, yo creo que para nadie es misterio de que gran parte de nuestros recursos se van a financiar producción de bienes y servicios culturales, que precisamente buscan un poco suplir esta baja como absorción del mercado para estos profesionales que generan bienes y servicios culturales, que son intensivos en capital intelectual, pero que muchas veces no tienen la valorización que se merecen en el fondo. Es un poco los problemas. Comentar también de que justamente ahora en el Congreso se está homologando los bienes, o sea, los servicios culturales a los servicios profesionales para que tengan la exención tributaria que requiere el tema del IVA. Y de alguna forma yo creo que estos elementos nos permiten un poco entender las cifras que se están presentando, que difieren un poco porque son un grupo bien como con características bien peculiares. Y yo siento que eso es un poco lo que debiéramos empezar a poblar con densidad analítica para poder aportar a que este sector también un poco crezca, en el entendido que es importante para el desarrollo integral de las personas de nuestro país. Muchas gracias, Juan Carlos, por los comentarios, la reflexión. Justamente un primer paso, ¿no es cierto?, para poder caracterizar es poder visibilizarlo, generar una medición que permita caracterizar el sector y creo que con esta ampliación, con esta medición de las actividades características de la cultura, podemos justamente sentar las bases para poder analizar con más detalle el sector y sus características particulares. Adelantamos algunas que son las que aparecen ahí como actividades, digamos, o como características particulares de este sector y justamente desafío seguir profundizando análisis que permita justamente para actores como ustedes la toma de mejores decisiones de política pública. ¿Mm? Néstor, ahí te doy la palabra si quieres replicar, profundizar en algún comentario respecto a lo que también nos menciona Juan Carlos. Súper, gracias, Leo. Sí, principalmente dos cosas para entender también. Creo que es súper importante entender de qué tipo de ocupados es de los que estamos hablando con esta estimación. Aquí, por ejemplo, el tema de la informalidad puede estar también subreportado porque nosotros consideramos, en primer lugar, la actividad principal del ocupado. No puede, pues, si tiene más de un trabajo en el fondo, no se estaría considerando el segundo trabajo, solo se está considerando el primero. Entonces, a lo mejor puede trabajar informalmente también en el rubro, pero eso, pero no con su empleo principal. Entonces, eso no lo estamos capturando con esto, no podemos. Y por otra parte, o sea, con eso que en algún punto puede afectar también esta lectura de formalidad e informalidad. Y por otra parte, también coincido en que se le puede dar una vuelta más. Por ejemplo, podríamos ver cómo se comporta la informalidad de los ocupados ACC profesionales versus la informalidad de los ocupados agregados profesionales. Hacer ese tipo de análisis nos puede ayudar también a contextualizar un poco más o a entender por qué sucede esto. Que es quizás de las características que hemos encontrado de esto, la que más hace ruido, que es el tema de formalidad e informalidad. Pero de todas maneras creo que es súper importante darle esta lectura a los datos eh, porque, o sea, lo más importante es que hable del sector que estamos midiendo. Muchas gracias, Néstor, Juan Carlos. Le doy la palabra a Pamela. Gusto saludarte, Pamela, también. Hola, hola, gusto en saludar a todos. Pamela Pereira de acá de la Subsecretaría de Turismo.
Bueno, primero felicitar, me uno a las felicitaciones de todos los participantes, un gran trabajo, un gran aporte sin duda para conocer la estimación de la evolución de este grupo de ocupados tan particulares con características tan específicas y que se ven y resaltan a partir de los datos. Yo quería preguntar, mostraron al principio que había una estimación con otras fuentes, que en verdad no recuerdo muy bien cuáles eran, pero quería preguntar cómo se comparan estas estimaciones anteriores, que si bien tenían otra periodicidad, que creo que eran anuales, con esta nueva estimación, sobre todo en cuanto a niveles, porque obviamente en términos de evolución no creo que se pueda hacer la comparación. Y bueno, lo segundo que quería comentar era en función de lo que tú mencionaste al final, Néstor, que creo que igual sería un paso muy interesante a futuro, también para las actividades características de la cultura, poder trabajar con la ESI también. Eso sería, yo creo que un gran aporte y sería finalmente un complemento muy bueno para la toma de decisiones. Estas dos cosas y bueno, felicitaciones otra vez. Súper, muchas gracias, Pamela, por las preguntas. Respecto a lo primero, mencionar que hicimos hartas validaciones internas, primero de consistencia con lo que veníamos publicando, también estuvieron peleando hartos ponderadores diferentes, por ejemplo, que nos llevaron a tomar la definición de trabajar con él a nivel de división, en vez de a nivel de sección, que fue como uno de los primeros conflictos. Con respecto a la pregunta directa que hiciste de cómo conversan estos datos con los que veníamos publicando, la verdad es que llegamos a un número total bastante similar a lo que veníamos publicando. Aquí hay un tema súper importante de transparentar, que es que los que veníamos publicando vienen con una selección de código SIU anterior, que era más amplia, o sea, había más códigos considerados, entonces eso hacía que el número fuera un poco más grande, pero para efectos de esta comparación que hicimos, nosotros lo acotamos, o sea, para comparar peras con manzanas en el fondo, utilizamos la misma selección de códigos para hacer la comparación y con eso nos daba una cantidad, o sea, variaba muy poco en términos generales, lo cual hace mucho sentido porque si lo pensamos bien en la construcción del directorio que usábamos en el fondo para los datos de mutuales, esos refieren a ocupados formales. Nosotros el ponderador que generamos con los datos del Servicio de Impuestos Internos es un registro de características súper similares y que tiene de alguna forma debería conversar mucho el registro de mutuales, que hoy día tenemos una versión más acabada en INE, que es Suceso, con el del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, no hace mucho, y que para esta metodología es lo que utilizamos para la generación del ponderador. Entonces, era súper importante esta consistencia que mencionas y se consideró exitosa en ese sentido, o sea, que eran súper consistentes las estimaciones. Y en el fondo ahí lo que sí hicimos fue sumarle, para efectos de la comparación, la cantidad de ocupados informales, porque eso excedía en el fondo la capacidad de los registros, que estimaba CC. Y con eso quedábamos, o sea, no te puedo decir exactamente la variación ahora porque fue un ejercicio que hicimos hace tiempo, pero era bastante consistente. Respecto a la segunda pregunta, lo de la ESI, es algo que estamos evaluando ahora, sería para un trimestre móvil en específico, que en este minuto, o sea, sé que solo se utiliza en un trimestre móvil, y es que, y en el fondo, o sea, para cultura, y nos lo han hecho saber, de hecho actualmente con los datos de mutuales publicamos remuneraciones promedio, que eso es algo que sí nos dan esos datos, y que no podemos, si no es con la ESI, conseguirlo. Estamos evaluando ahora cómo podemos utilizar el dato de la ESI para esto. Eso, coincido totalmente con la necesidad de explorar eso y vamos, es justamente una de las fichas, y ahora pasado esta etapa ya de evaluación de esta metodología y ya pasando la implementación de estas cifras, un siguiente paso es ver el tema de cómo podemos hacer funcionar la ESI también, hacer esa revisión. Así que sí. Muchas gracias, Néstor. Y justamente respecto a ese punto, acaba de levantar la mano David Niculcar. David es la jefatura del Departamento de Estadísticas del Trabajo del INE, que es dentro del departamento se
está alojada la encuesta suplementaria de ingresos, así que probablemente nos va a poder complementar más respecto a ese punto y futuros desafíos vinculados a estas estimaciones sintéticas. Así que adelante, David. Muchas gracias, Leonardo. Y sí, complementando lo que dice Néstor, efectivamente hay algo que ya lo hemos estado conversando a raíz de la estimación de cultura y también lo que plantea Pamela, ¿verdad? Como un desafío para el área de turismo. Y lo que estamos planificando en términos estratégicos es poder incorporar este análisis en la publicación de la ESI que vamos a hacer el próximo año, ¿ya? Es decir, en nuestra síntesis de resultados que vamos a publicar el próximo año, agregar un análisis sectorial, tanto para cultura como turismo. Por tanto, está planificado, lo vamos a abordar y vamos a estar obviamente conversando con ustedes, que son nuestras contrapartes, para ir viendo obviamente la evolución y, ¿verdad? Y qué significa estas estimaciones y también hacer una selección de qué indicadores, ¿verdad? Vamos a profundizar en términos de brechas de ingreso, en términos de ingreso medio, mediano. Así que vamos a estar conversando y lo importante es que ya está planificado y hay un compromiso de avanzar en ese ámbito. Muchas gracias, David, también por ese complemento. No sé, Pamela, ¿ibas a comentar algo? Adelante. No, qué buena noticia, eso quería decir, gracias. Qué bueno que la ESI ya está con esto en su planificación. Gracias, Pamela. No sé si hay alguna otra consulta o comentario respecto a este tema, sino para pasar a las características del turismo. Adelante, Juan Carlos. Sí, mira, estuve viendo un poco como las cifras de empleo que saca el INE español y ellos toman la clasificación SIBO de ocupación de los ocupados, independiente de la actividad económica que tiene el empleador. Acá entiendo que nosotros hacemos solo el SIU y KN del empleador y desde ahí se saca la masa de ocupados. Pero ¿podríamos revisar el clasificador que ustedes traen del SIU? Porque entiendo que lo hacen en forma automatizada y que es bueno para las ocupaciones más prevalentes. Y probablemente las nuestras van a quedar subsumidas en unas categorías más agregadas, pero quizás podría darnos algún indicio de estos ocupados que están o ocupaciones que son en el caso del sector cultural, a veces son una segunda ocupación, a veces tercera ocupación dentro de su espectro de trabajo, pues, precisamente por la configuración que tiene el sector cultural. Eh, Clásico, que muchos se dedican a, no sé, son actividades en la noche, entonces en el día tienen otro tipo de empleo y en la noche hacen presentaciones artísticas y cosas por el estilo. Entonces, no sé si es viable que se haga algún análisis ahí de la pregunta B1 y su reclasificación para este tipo de ocupaciones, que nosotros tenemos un listado de ciudad cultural y quizás podríamos cooperar en hacer esa reclasificación en base a la expertise que tenemos nosotros para el sector. Néstor, Ya, sí, ahora que sí, estaba dale. esperando a ver si respondía. Eh, Juan Carlos, esto efectivamente, tanto en los manuales de cuentas satélite de cultura y MEC UNESCO establecen que hay distintas formas de medir la ocupación del sector. La que estamos abordando aquí es desde la actividad de la empresa y no desde el oficio en el fondo del trabajador, que es otro tipo de medición de empleo, lo cual se puede hacer con otros clasificadores como el CIUO. El tema es que si bien nosotros tenemos una selección de CIUO, no tenemos la desagregación necesaria para poder llegar a esos trabajadores con los datos de la ENI. Entonces, y no tenemos tampoco un registro administrativo, porque esto igual, o sea, lo revisamos si era factible construir este tipo de empleo
no tenemos un registro del tipo como el del Servicio de Impuestos Internos, que fue en el fondo lo que nos permitió hacer la estimación sintética ocupando datos de la ANE. En este caso, no tenemos ese registro homólogo para el CIUO. Entonces, el problema de esto es que se desdibuja la posibilidad de identificar al sector por el oficio que presenta. Por ese motivo no lo abordamos de esa manera. Yo creo que a futuro se podría revisar si es que eventualmente surge una fuente que nos permita hacer eso, pero a la fecha, al menos en la revisión que hicimos nosotros, no encontramos tal registro que nos permitiera realizar eso. De todas maneras, esto no quiere decir que, o sea, es una información súper relevante, la cuenta satélite sí lo dice, incluso, o sea, en lo que sugieren las metodologías es que en la medida en que se pueda, transitar a ese tipo de datos. Por ahora la consideración que tuvimos fue que lo que podíamos sí abordar en esta etapa eran los ocupados de las empresas culturales, en el fondo, que es lo que tenemos acá. Pero sin duda creo que es una conversación futura para ir mejorando la delimitación de esta subpoblación y irla entendiendo mejor. Pero creo que actualmente es súper difícil llegar a un dato de esas características con las condiciones que tenemos hoy día. Muchas gracias, Néstor. Veo que no hay más dudas, preguntas respecto a las actividades características de la cultura. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con la actualización justamente de los ponderadores vinculados a las actividades características del turismo. Así que muchas gracias, Néstor, por la presentación. Y le vamos a dar la palabra a José Luis Aránguiz. Así que adelante, José Luis. Muy buenos días. Me avisan por favor si se me escucha bien. Estoy Ahora se escucha bien, se escuchaba con un poco de eco, pero ahora está bien y se ve bien la presentación, así que adelante. Perfecto, muchas gracias. Para llevar la presentación. Bueno. Bueno, como ya se señaló, esta presentación tiene como propósito poder difundirles la próxima actualización metodológica de la estimación sintética de la ocupación en las actividades características del turismo, que fue esta primera experiencia que tuvimos como INE y en trabajo conjunto con otras instituciones, en este caso con la Subsecretaría de Turismo y con el Servicio Nacional de Turismo. En el año 2019 comenzamos la difusión de esta estimación sintética de ocupación en las actividades características del turismo. Y a partir del trabajo recientemente presentado por mi colega Néstor, a nivel institucional se determinó que correspondía hacer una armonización metodológica. Por lo tanto, en este trabajo lo que se hace es homologar el criterio de la transición de la definición del ponderador, básicamente es el ajuste en el ponderador, en su construcción, a partir, igual como está la metodología vigente, a partir de las estadísticas de las encuestas de impuestos, de las estadísticas de empresa, del Servicio de Impuestos Internos, se determinan los ponderadores, pero ya no a nivel de sector, sino que a nivel de división, siguiendo la armonización metodológica, como señalaba, que se implementó a partir del estudio que se hizo para cultura. En este sentido, también considerando que las actividades características del turismo poseen un poco más de observaciones, digamos, es un grupo un poquito más grande que el de cultura, nos permite hacer seguimiento coyuntural de esto. Y desde el 2019 hemos venido difundiendo mensualmente una infografía y también series de tiempo
con estimaciones de trimestre móvil todos los meses. Así que tienen frecuencia mensual, aunque la muestra es de trimestre móvil, igual que la N. Y en ese sentido, también una segunda innovación sería que la actualización del ponderador nos permitiría seguir una lógica o una mecánica de producción, digamos, en que en virtud de los tiempos en que se dispone de los datos de impuestos internos, podríamos ir actualizando con cierto rezago, debido a la disposición de impuestos internos de estas estadísticas, por el tiempo de procesamiento y en definitiva la fecha en la que está disponible. Nos permitiría poder migrar a una metodología en que las estimaciones se harían con un promedio móvil de 5 años. Es decir, para las 16 regiones se obtienen el total de divisiones de de los mismos sectores que ya estaban previamente definidos. Ahí está la rama, digamos, la G es comercio, la H es transporte. Comercio, básicamente, si se fijan, el ponderador es muy chiquitito, tiende a 1%, porque ahí lo que se considera el comercio de artesanías, eso es parte de lo que la OMT considera como actividad característica del turismo. H, que es el transporte, tiene un ponderador en torno al 40% últimamente, debido a que eso corresponde a lo que se define como transporte turístico, así le llamamos en lo que son los sectores ACT. La letra I corresponde al sector de alojamiento y servicio de comidas, que es uno de los sectores más importantes y que históricamente se utilizaba como proxy del sector turismo. No obstante, omite bastante otras actividades que son características del turismo. Un poco redundante, pero estamos hablando de esto. Ahí el ponderador tiende a ser 1, precisamente por la importancia en el turismo que tiene ese sector. No así los sectores L, que eso corresponde a las actividades de apoyo, principalmente centrado en lo que es el arrendamiento de propiedades, de bienes muebles, o de bienes inmuebles, ¿sí? De bienes inmuebles. Ahí están los operadores turísticos, la agencia de viaje y también el arrendamiento de bienes no inmuebles, por ejemplo, de autos. Y también está atendiendo últimamente a un ponderador de 2/3 por ahí. Y el R, que yo creo que es el más destacable, que es el de actividades recreativas, culturales y artísticas, en donde se evidencia que con esta transición, el efecto del tiempo, digamos, donde más demuestra que hay un cambio ascendente en el peso relativo, y esto también derivaba un poquito de, bueno, las condiciones económicas que llevaron a que las empresas de este sector declararan más trabajadores en impuesto interno conforme fue pasando el tiempo, por eso ganan peso relativo. Y también por esta transición de considerar un ponderador fijo para un sector y considerar lo que son las divisiones o los subsectores dentro de este sector. Eso. Y la mecánica, como decía, son cinco años móviles, es decir, la serie que tenemos vigente, que comienza en 2017, en el trimestre móvil julio, agosto, septiembre. Esas estimaciones se harían con el ponderador promedio 2011-2015. Entonces, para el año siguiente, para el año 2018, se utilizaría el ponderador medio derivado del periodo 2012-2016. Y así, si uno sigue avanzando, digamos, en el tiempo y llega a las estimaciones de este año que hemos estado difundiendo, estas serían con un ponderador del promedio de los años 2017 a 2021. 2021 es el último año disponible en impuestos internos. Las estadísticas de empresas de impuestos internos hasta ahora están hasta 2021. Por lo tanto, eso nos permite disponer del último dato y poder ocuparlo ahora para 2023. Significa esto también entonces que una vez que esté disponible esta información de 2022, que Impuesto Interno disponga la información, esta podría permitir construir el ponderador medio de 2018 a 2022, el cual sería utilizado para aplicarlo a las estimaciones del próximo año 2024. Otro tema importante derivado de esto es que con esta mecánica
no habría necesidad de rectificar cifras a menos que se hiciera una nueva innovación. Pero así como está pensado, dado que cada año tiene su propio ponderador, estas serían ya estimaciones oficiales, digamos, definitivas. ¿Mm? Como está pensado ahora, el promedio está fijo entre 2012 y 2018, y si uno actualiza ese ponderador, tiene que actualizar toda la serie, por lo tanto se generarían dos series o una nueva serie cada vez que se actualiza el ponderador. Con esta metodología, cada año tendría su propio ponderador, por lo tanto serían estimaciones oficiales definitivas, ah, mientras se mantenga vigente esta metodología. Eso. Gracias. Ya, bueno, como señalabas un poquito, estos son detalles un poquito más técnicos. En el actual método, lo que tenemos son el ponderador definido a nivel de sector, son los 6 sectores que había señalado recién, que son los que establece la OMT, por si hay alguien que no estuvo en la difusión de la metodología de actividades características del turismo. Estoy saltándome algunas partes, por lo tanto, si hay alguna duda, por supuesto que lo podemos conversar. Pero también está la metodología definida, en su momento la difundimos y bueno, está publicada también. Están estos 6 sectores que son los que determina la OMT, que corresponden a las ACT, y esos 6 sectores para 16 regiones corresponden a 96 ponderadores, que es con los que trabajamos hoy día. Esto se implementó en 2019-2020, empezamos a generar las estimaciones y 2012 a 2018 quedó el ponderador y hasta ahora había estado pendiente su actualización. Por lo tanto, esto era una necesidad de actualizar y además de actualizar se modificó el método, o sea, la metodología, conforme a lo que señalaba en principio y consistente con la presentación que hizo anteriormente mi colega Néstor, que significa migrar a nivel de división, es decir, a los 2 dígitos del clasificador que utilizamos en la N, que es el KNS, que deriva del SIU. Y estas 16 regiones sería a nivel de división de estos sectores, de estos 6 sectores, significa que habría un máximo de 208 ponderadores. O sea, ya solo por aritmética simple, digamos, el efecto, hay un efecto en el promedio, digamos, en el ponderador medio, ¿no? Porque en algunos casos el promedio simple hace que un sector tenga un peso relativo distinto a un promedio ponderado cuando éste pondera por división. Entonces, reconstruir el sector cuando uno pondera a nivel de división no es lo mismo que un promedio simple de todos los sectores, de todas las divisiones en un sector. Entonces, hay un primer efecto que pudimos ver recién en la evolución, digamos, del ponderador medio. Señalaba, digamos, que son promedio móvil de 5 años, la mecánica ya la revisamos. Y lo que señalábamos también es que esto va a tener 2 años de rezago debido a la disposición, a la disponibilidad también de los datos de impuestos internos que se entregan el último trimestre de cada año. Entonces, como el primer dato de cada año entra con el mes central, digamos, cuando el trimestre móvil tiene el mes central el mes de enero, es decir, el trimestre móvil diciembre, enero, febrero, que se difunde en marzo de cada año, nos permite tener un tiempo prudente, digamos, para poder hacer esta actualización del ponderador y poder disponer de la serie del año con estos 2 años de rezago y así poder evitar, digamos, tener que estar rectificando cifras. Ya, algo de los resultados y cómo impacta. Aquí hay algo interesante porque se observa que la serie ajustada, es decir, la serie ajustada a este nuevo ponderador, muestra que gana a nivel previo a la pandemia, que sigue siendo un hito importante destacar, más allá de querer a lo mejor enfocarse particularmente en ese periodo,
y de todos los impactos, y turismo como fue uno de los sectores mayormente afectados desde la intuición, incluso y desde los resultados. Cuando nosotros empezamos a difundir esto, el peso relativo de la ocupación en el total de ocupado de la economía llegaba a 7% de turismo. En pandemia bajó a 5 y algo, es decir, la velocidad de pérdida de ocupación en turismo fue mucho más acelerada que en el total, por eso perdió peso relativo considerablemente. Así que, y también desde la intuición, porque si estaba todo cerrado y con restricciones de salir, naturalmente las actividades de turismo que suelen ser afuera, digamos, no era posible de realizar. Entonces, derivado de este ajuste, lo que se observa es que en el total hay un efecto al alza en el nivel pre-pandemia y luego a la baja en el posterior de la pandemia. Es decir, el impacto sería aún mayor, digamos. O sea, con esta actualización se ve incluso más fuerte el impacto en turismo porque tenía un nivel mayor pre-pandemia y un nivel menor post-pandemia. Aunque en el último periodo están tendiendo a igualarse las series debido a que estaría mostrando un comportamiento más similar, ya sea usando el ponderador antiguo o el ponderador nuevo. Continuando, bueno, ahí se ven las diferencias. Esto más ratifica lo que estábamos diciendo recién. Es decir, antes del 2020, la diferencia entre el oficial y el ajustado, el oficial es más bajo antes de pandemia y después de pandemia el oficial es más alto. Y al último tienden a igualarse a cero la diferencia, por lo tanto, lo que señalábamos que estaban alcanzando el mismo nivel, por lo tanto, si nos centramos en el último periodo, sería indiferente, digamos, un factor u otro, un ponderador u otro. Aunque con la historia, como no es igual, no es irrelevante. Algunos resultados en estimaciones por las desagregaciones que vamos difundiendo. Acá, por ejemplo, tenemos, para el caso de, esto debería ser hombres y mujeres. Y se ve que en el caso de los hombres es más fuerte, pega más fuerte lo que estábamos señalando, es decir, el nivel prepandemia mayor y el nivel postpandemia menor. Y en el caso de las mujeres se ve que no es tan así, digamos. Pero confirmar si eso era hombre o mujer. Porque... Ya. Sí, era así. Continuamos, por favor, que me está ayudando. Ya. Y en términos de lo que sería la coyuntura, más allá de los resultados estructurales, digamos. Esta sería la variación a 12 meses, ¿ya? Es decir, los resultados, lo que vimos anterior era la diferencia entre el nivel ajustado y el oficial. Estas son las variaciones de 12 meses con cada una de las series, es decir, la serie oficial, lo que nos dice a 12 meses versus lo que nos dice la serie ajustada. Y bueno, en ese sentido se ve que si bien hay un efecto natural del ajuste en la metodología, está bastante controlado y acotado a un rango aceptable, digamos, al menos desde lo que la intuición o desde lo que uno podría esperar que sea un ajuste metodológico. Es decir, si nos cambia completamente la historia, podría ser cuestionable o cuestionado el ajuste, digamos, ¿no? O no tener sentido, porque si cambia la historia, la verdad es que no sería como un ajuste metodológico, sino que un cambio, una nueva metodología, una nueva estimación. Y en este caso se ve que las dinámicas de ambos métodos se ven consistentes, es decir, no afectan a lo que se señaló en la historia ni que se seguiría señalando. Ya eso básicamente se puede deducir de este resultado en las variaciones 12 meses. Y si uno lo sigue analizando por las desagregaciones que hacemos regularmente en la infografía o en nuestra difusión, que es la siguiente lámina, por favor, si alguien me puede ayudar, se ve en
en alojamiento y servicio de comidas, que es este sector de los más grandes y el que más incide y el que tiene mayor peso relativo en realidad dentro de turismo, se ve que el efecto no va necesariamente en la misma línea de lo que habíamos hablado, de lo que ocurre en el total, que pre-pandemia aumenta al nivel, post-pandemia disminuye, y esto derivado también de la evolución del resultado propio de la declaración. De nuevo, el ponderador deriva todo de lo que declaran las empresas en impuestos internos. Y en este caso en particular el efecto es al revés, es decir, ahora último estaría ganando más peso relativo que lo que tenía previamente. Y eso en su nivel y en su variación de 12 meses también. No hay impacto, digamos, en lo que sería la historia, lo que se ha señalado, lo que se podría señalar con este ajuste metodológico. En transporte turístico sí nos pasa algo que incide en el resultado final. Aquí se ve fuertemente como tenía un nivel marcado pre-pandemia y luego se disminuiría considerablemente respecto a lo que tenemos con la metodología vigente. ¿Ya? Lo mismo en las variaciones de 12 meses. Se ve que en algún momento pasa sobre los 20 puntos y baja sobre los 15 puntos. Esto es un resultado que hay que entender de nuevo como algo propio del ajuste metodológico y sobre todo de considerar el ponderador diferente para cada año. Al mantener un ponderador fijo para toda la serie, se producen estas situaciones en donde la serie puede desacoplarse de lo que es un ajuste y una construcción de la serie eh, para cada año con un ponderador distinto, digamos, que va considerando la historia más reciente posible para ese periodo, digamos, para ese año. Así que este es uno de los sectores donde sí se siente un poco más. Y también que son las actividades recreativas, deportivas y culturales, que aquí el efecto es bien claro. Aquí es parejo que el nivel está siempre por sobre cuando uno lo ajusta, y tiene que ver con la ponderación, es decir, con el efecto del crecimiento propio de este sector en la cantidad de trabajadores que declaran las empresas en impuestos internos, y como consecuencia el mayor ponderador medio que se va utilizando para esto. No obstante, las variaciones de 12 meses se ve que se mantienen también acotadas dentro de un rango que no implica mucha brecha, digamos, como el caso anterior de turismo. ¿Ya? Entonces llevamos dos que empujan hacia arriba, uno que empuja hacia abajo, y que son las otras actividades donde está contenida comercio, que les decía era la venta de artesanía, muy chiquitito, pesa muy poco. En las actividades de arrendamiento de vehículos principalmente, junto con los operadores turísticos, agencias de viaje, y el arriendo de bienes inmuebles. Todos esos sectores están agrupados en otros, en donde se ve que hay un efecto también considerable a la baja respecto a los cambios de línea, y esto tiene que ver un poquito con el aumento del peso relativo que se ven en algunas actividades y el cambio brusco también que hay desde pasar desde sector a división. Lo que sea, no es lo mismo construir el sector desde un promedio simple a un promedio ponderado por división. Entonces aquí también se resiente el efecto, y que en definitiva explica este efecto en el total, que pre-pandemia sube, post-pandemia baja un poquito. Ya, por formalidad, se ve que si bien hay un efecto pre-pandemia, donde hay una mayor brecha en el nivel, no se siente post-pandemia, digamos, se mueven bastante a la saga ambos niveles, y en las variaciones a 12 meses tampoco se produce un cambio, digamos, en lo que se podría señalar. Las incidencias siempre siguen siendo las mismas. Cuando más incide el formal es el formal, y el informal digamos, un sector más chiquitito, por lo tanto regularmente incide menos, aunque sí empuja harto en la actividad, ciertamente. En las coyunturas hemos visto que siempre la incidencia la concentra principalmente el sector formal, a menos que deprima en algún momento su dinámica. ¿Ya? Por volumen, básicamente. Ya, pero que en informal se ve que lo que señalaba, las dinámicas y las incidencias que uno ha dicho en la historia no cambian, no se van a ver afectados.
Bueno, consecuencia de esto, en definitiva, tenemos el resultado que vimos al principio, ya lo he señalado varias veces, entonces, como antes teníamos un nivel más alto y ahora más bajo que el anterior, si uno está así, está mejor que antes, digamos, si está así. Por lo tanto, en este caso, si uno mira la recuperación, que es este indicador que estuvimos difundiendo a nivel de la ocupación total, mientras, digamos, se recuperaba el 100% de la ocupación en niveles. Sabemos que hay una discusión en términos de tasa de ocupación y que nosotros también en cada coyuntura hemos ido poniendo antecedentes y evidencia para este resultado. Aquí quisimos calcular el porcentaje de recuperación del total de ocupados, de personas ocupadas, eh, en este sector de actividades características del turismo. Y ciertamente, si uno mira la barrita más lila, más azul también, azulada, lila, qué sé yo, azul. No la verde, eh, que es la que muestra el porcentaje de recuperación de la ocupación, tiende a mostrar mayores niveles. Es decir, en verano, este sector está muy, muy influido por la estacionalidad, tanto en verano como en invierno, tiene doble estacionalidad. Muestra, si bien en verano muestra mejores resultados, cuando uno lo compara con el valor ajustado, naturalmente siempre está más bajo. Es decir, al actualizar vamos a tener un impacto en que la recuperación de la ocupación post-pandemia, considerando el peor momento de la pandemia, es menor, es unos puntitos porcentuales más bajos debido al impacto que tiene, digamos, el ajuste de los ponderadores, propiamente tal. Sería como el resultado en términos de lo que es la recuperación. ¿Y en qué, según lo que vimos, en qué estaría concentrado? Bueno, en hombres, en formales y en todas las ACT, excepto alojamiento y servicio de comida, que es el que estaba ganando peso relativo considerablemente y aumentando el nivel. Eh, eso. Eso les puedo comentar como resultado. Bueno, cualquier otra cosa ciertamente la podemos conversar ahora o después. Como funcionarios públicos estamos a disposición de las consultas del público, así que si hay algo que se quedó o que no se alcanza a preguntar, lo podemos ver por los canales formales que tenemos. A seguir, muy cortito para ir cerrando, en el trimestre noviembre sería la publicación del trimestre móvil agosto-octubre, en donde se va a actualizar el documento metodológico, las series publicadas a los niveles que estábamos mostrando, que podrían, digamos, ya, no, eso, la actualización de la serie. Y esto sería el miércoles 29 de noviembre, según la agenda estadística que también está publicada en el INE, y tenemos el calendario de todo el año de la difusión de todos los indicadores del INE. Esto se difunde junto con la encuesta nacional de empleo, así que esa es la fecha, 29 de noviembre. Este año implementamos también que la infografía se difunda junto con los cuadros a las 9 de la mañana. Cuando partimos se publicaba a las 11, así que la información ya está disponible junto con la N. Y un poco de, esto es como más bien una conclusión, que lo vimos porque la actualización permanente de ponderadores nos permite actualizar anualmente y en marzo de cada año poder disponer de la serie del nuevo año que parte en diciembre, enero, febrero. Entonces, en marzo parte la serie de cada año y podemos disponerla con el ponderador actualizado con estos 2 años de rezago. Y eso, como lo vimos, significa que la serie del año anterior queda definida, queda oficial, con su ponderador de 5 años móviles. Eso sería. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis, por esta segunda parte de la presentación. Así que ahora dejamos abierto el espacio por si hay alguna pregunta, comentario, duda respecto a esta presentación. Y si no, muy bien, como decía José Luis, quedamos atentos para contactos y dudas posteriores que pudiesen tener. Pamela, adelante. Hola, otra vez.
Bueno, nuevamente muchas gracias por este trabajo y por poder contar con esta actualización permanente y, bueno, todo lo que has comentado, José Luis, es sin duda un gran aporte para nosotros. Tengo una pregunta que quizás se sale un poco en verdad no quizás, se sale de la lógica un poco de esta estimación, tiene que ver con obviamente la estimación de las ACT, pero yo sé que, no sé desde cuándo, pero se publica una estimación de los ocupados de la población extranjera. Y también por lo que he revisado, la rama de alojamiento y servicios de comida tiene una alta participación de población extranjera, casi el 30%. Entonces mi pregunta, obviamente quizá no con fines de publicación, pero como con fines de estudio, de explorar, es si se podría tratar de ver, cómo replicar obviamente esto mismo, de estimar la población extranjera en las actividades características del turismo, debido a que obviamente uno intuye, por lo que cuando uno va a un restaurante generalmente es una persona extranjera quien lo atiende, pero también intuye que quizá en otras ramas del sector pueda haber quizá también concentrada alta población migrante. Esa es la duda y bueno, pues se sale un poquito de la línea de esta presentación, pero quizás se podría trabajar ese trabajo a futuro. Eso. Sí, muchas gracias, Pamela. Buena pregunta por lo demás, la que nos planteas. Así que voy a dejar la palabra a David, que acaba de levantar la mano, que atañe varias dimensiones esa pregunta. Así que adelante, David. Muchas gracias, Leonardo. Aprovecho, si está Néstor escuchando, que pueda bajar la presentación. Sí, es una muy buena pregunta porque efectivamente el ámbito de análisis, ¿verdad?, de la población extranjera cada vez ha sido más relevante, ¿verdad? Todos conocemos el contexto, ¿verdad?, del shock que tuvo nuestro mercado laboral de incorporación de una población con ciertas características, ¿verdad?, que ha impactado obviamente nuestro mercado laboral. Entonces lo que yo creo que el camino a seguir es justamente estudiar, efectivamente estudiar internamente, y ahí podemos hacer un trabajo colaborativo con ustedes, estudiar efectivamente las implicancias que tendría el poder tener una estimación que apunte a esta subpoblación, analizar desde el punto de vista de la calidad estadística, que es para nosotros muy importante, ¿verdad? Qué tan preciso sería esa estimación y qué niveles también de desagregación podríamos tener de esta subpoblación. Así que el compromiso que podemos asumir es que lo podamos trabajar en los meses siguientes y cuando tengamos un resultado concreto lo podemos presentar también en el comité para dar cuenta también del resultado de eso. Así que me parece bien, me parece una preocupación latente, una preocupación relevante y especialmente para este sector, así que ese sería el compromiso de parte nuestra. Muchas gracias, David. Le doy la palabra a Bernardita. Sí, hola a todos, muchas gracias. Yo también uso harto las de turismo para hacer análisis y ahí también tenías una pregunta, porque yo hoy no puedo bajar los SPSS, no están disponibles. Quería un poco entender, claro, con la encuesta total sí, pues uno lo baja, ya se cruce, etcétera, pero no con actividades características del turismo. Entonces quería ver si alguna vez se piensa dar esa información. Quizá ahí uno mismo podría hacer los cruces con los extranjeros, ¿no es cierto?, y otras cosas en cuanto a turismo. Muchas gracias, Bernardita. No sé si David o José Luis abordamos Sí, la duda. Bernardita, tengo una duda. Tu idea es como tener la base de datos como con Sí, el ponderador, ¿verdad? A eso te refieres, ¿verdad? claro, porque Exacto. yo uso harto en cuanto a mercado laboral, cuando en ocupación y desocupación, que aquí estoy viendo, yo uso harto las bases de datos y hago mis cruces, qué sé yo. Exacto. Pero eso, cuando yo bajo las bases de datos de empleo, ahí no está actividades características de turismo, pues están las típicas ramas nomás. Em, Sí, y ahí hago cruces por comercio, y hago cruces por restaurantes y hoteles, pero ahí no tengo la rama como actividad característica del turismo. sí. Bueno, lo que hacemos nosotros es publicar una infografía y Sí, publicamos un cuadro estadístico que es una serie de tiempo, sí, que en definitiva es el dato ya procesado, ¿verdad? El dato ya estimado. Pero entiendo a dónde apuntas. Tenemos que evaluarlo, ya lo podemos evaluar internamente. ¿Qué implicaría el poder agregar esa ponderación dentro de la base de datos? Que tú pudieras filtrar, ¿verdad? Y hacer tus propios cálculos. Me parece que sí, nos llevamos la inquietud
hacemos la evaluación y te tenemos una respuesta lo antes posible. ¿Te parece? Súper. Claro, yo sé que a veces es peligroso porque cuando uno hace cálculos se puede empezar a checar mucho la base y puede ser no significativo los cruces que uno hace, pero teniendo ese cuidado, claramente, cuando uno las usa. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a hacer la evaluación. Súper. Muchas gracias, Bernardita, por la pregunta, David. Le doy la palabra a Pablo. Hola, hola a todos, ¿me escuchan bien? Se escucha bien, Pablo. Bueno, primero felicitar al equipo tanto del INE como de Cultura, ¿no es cierto?, por este avance tan significativo en lo que va a cortar las brechas de información. Eh, Me quedé un poco enganchado con lo que comenta Bernardita en la metodología que, bueno, se tiene que actualizar del empleo en turismo. Están los ponderadores en la metodología, el informe metodológico. Entonces, claro, tal vez no está como automatizado en la base del SPSS, pero tú igual podrías, pues son fijos en este caso. Entonces lo podrías hacer en forma independiente. Pero tendría que usar en cada actividad de la encuesta del Está la rama, SPSS. la región y el ponderador. Y ahora van a haber más ponderadores con la nueva metodología, si entiendo a nivel de división y de región. Entonces, claro, no está automatizado, pero está disponible esa información. Eso es lo que quería como precisar. Tal vez no, Pero no ahí tú, Pablo, automatizado en la base. tú te refieres a que baje el SPSS del mercado laboral total y empiece a Como siempre lo aplicar en haces. cada rama al ponderar. No. Como siempre lo haces y hay un set con la metodología antigua, hay un set de ponderadores que son promedios, son fijos. ¿Ya? Lo que se va a cambiar ahora es que van a ser móviles. Entonces, claro, es atingente tu observación para la próxima publicación, pero en caso de los periodos con la metodología antigua, estos ponderadores eran fijos, eran promedio fijo. Entonces, eran ahí por las 16 regiones y creo que 5 ramas en general. Entonces, claro, había que, a lo que te quería decir es que se puede hacer. Está disponible la información. Lo que no está es automatizado en la base de datos. Y lo otro que quería comentar, como para contar un poquito al respecto, me parece antigente que finalmente cuando uno empieza a cortar las brechas de información, uno empieza como a ver más trabajo que se puede hacer, ¿no es cierto? Y dentro de los desafíos futuros, y que está contenido también en las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas, tanto para la cuenta satélite de turismo, yo me imagino que para la de cultura también, y son reportes que la OCDE y la OMT nos pide todos los años, es la estimación del empleo en turismo, pero de trabajadores a tiempo completo. Ese otro desafío que también nosotros actualmente no lo reportamos porque no lo estimamos actualmente, pero es una línea de trabajo súper interesante, que es un indicador para hacer la comparabilidad internacional, ¿no es cierto? En la cual se controla, porque en turismo la verdad es que la intensidad de las horas de trabajo no es a tiempo completo en muchos casos. Entonces, ahí también hay otra línea de trabajo que yo sé que no es simple, ¿no es cierto? Pero sin duda es un trabajo muy significativo y que nos va a poner ahí, ¿no es cierto?, como líderes en el sector, que de hecho ya lo somos un poco porque hemos tenido algunas reuniones con otros países del sector y sin duda esto ha sido un avance muy significativo. Así que sumarme a las felicitaciones y a seguir con este trabajo interinstitucional, ¿no es cierto? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por los comentarios. Sí, y hay algunas intervenciones respecto a la desagregación justamente que nos pedía Bernardita, con la actualización metodológica. Incorpora algunos grados adicionales que tenemos que revisar, y lo vamos a ver internamente para evaluar la opción y en el fondo nuestra idea siempre es hacer lo más fácil posible a cada usuario y usuaria los trabajos con la base de datos. Entonces, si podemos eso simplificarlo también lo vamos a hacer más allá del cruce entre un archivo que es PDF y otro que es de base de datos, que el lineamiento internacional en realidad es que avancemos hacia la mayor
simplificación hacia nuestros usuarios y usuarias. Por eso también es muy importante este espacio de discusión para tomar esos comentarios y nosotros evaluarlos y poder después implementarlos en la información que disponibilizamos. Así que es eso por un lado. No sé, David y José Luis, si quieren comentar algo respecto a estos elementos. No, totalmente de acuerdo y creo que abre desafíos, ¿verdad? En términos de la divulgación de datos, porque estaríamos trabajando a nivel de división y hay que resguardar con mayor razón la precisión, ¿verdad? En términos del uso de esa información. Porque finalmente nosotros nuestro análisis en términos sectoriales no lo hacemos a nivel de división, solo que hay un proceso de agregación, ¿verdad? Para llegar a una estimación agregada, ¿verdad? Y esa estimación agregada nosotros la descomponemos por variables, ¿verdad? Analíticas. Entonces hay un trade-off, es un trade-off que tenemos que internamente discutir. Nosotros a veces hemos recibido solicitudes de información para tener información a nivel de división. Nosotros hacemos todo un proceso de análisis en algunos casos, de eliminación de algunas variables de la base de datos para disminuir la probabilidad de identificar a un informante. Entonces hacemos procesos de revisión de nuestro proceso de divulgación de información. Entonces, en este caso tendremos que hacer lo mismo, tenemos que hacer el mismo análisis. Eh, Nada, y como dice Paulo, efectivamente abre el apetito, ¿verdad? El primer impulso fue hace 2 años atrás el tema de turismo, después de varios también meses de trabajo, ¿verdad? De revisión de literatura, de experiencias internacionales. Eso hizo que el proceso de adopción para el caso de cultura fuera más rápido, porque finalmente las buenas prácticas se comparten y efectivamente el trabajo de Néstor y con el área de cultura, con el ministerio, fue un trabajo más rápido y esa es la idea que tenemos como, bueno, como Leonardo, como lo hizo, como su dirección técnica, tratar de compartir las buenas prácticas y tratar de ir ampliando la oferta estadística de acuerdo al alcance que tenemos. Así que eso solamente podría complementarlo. Muchas gracias, David. Son experiencias bien pioneras en la región, la desagregación de actividades características tanto del turismo y ahora de la cultura. Eso lo comento también porque como institución hemos estado avanzando, impulsando este trabajo y ha sido bien pionero a nivel internacional también. No sé si hay alguna otra duda o comentario, ya estamos justo en la hora. Al parecer no. Agradecerles a todos y a todas la participación en este espacio, los comentarios. Saludos también especiales a nuestras contrapartes del Ministerio de la Cultura, a nuestras contrapartes del Servicio Nacional de Turismo, de la Subsecretaría de Turismo también, con la cual hemos llevado a cabo estos trabajos para ambas caracterizaciones. Y desearles que tengan un buen día jueves, un buen resto de día. Muchas gracias por todos los comentarios. Vamos a analizarlos y tratar de incorporar lo que más se pueda dentro de la producción habitual del INE. Así que muchas gracias y que estén muy bien.